Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. En este último domingo de octubre, en el cual además tenemos por delante un puente que es el Puente de Todos los Santos o Halloween, vamos a hablar pues de lo nuestro, de la economía. Esta semana ha sido crucial desde el punto de vista de los presupuestos generales del Estado, porque el pasado miércoles se trataron las 7 enmiendas a la totalidad e incluso devolución que había en el Congreso de los Diputados. Por otra parte, la oposición y el gobierno se enfrentaron a lo largo en ese debate, unos planteando sus propuestas de cómo podrían ser mejores unos presupuestos que han sido denostados por 25 organizaciones nacionales e internacionales independientes, y por otro lado el gobierno pues jugando a las subastas, haciendo que estos presupuestos pues se aprueben gracias a que permiten que la pelota vasca y el surf pueda competir sin la selección española y otro tipo de lindezas. Pero de todo esto vamos a hablar a lo largo del programa. Pero nuestro subdirector, Miguel Ángel Paniagua, nos va a leer el editorial de la semana para comprobar cuáles han sido los aspectos más importantes de la semana desde el punto de vista económico. Miguel Ángel, cuando quieras. Gracias, Eugenio. Buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. A pesar de los mensajes del gobierno a raíz de lo sucedido en Reino Unido, no se trata de bajar todos los impuestos o nada. Estas no son las opciones, porque en España no hay ningún partido que pida que bajen todos los impuestos, ni hay un gobierno que no haga nada a nivel tributario. Hay un gobierno que ha realizado casi 50 subidas de impuestos en esta legislatura, y hay un partido en la oposición que propone bajadas selectivas de impuestos para cubrir las necesidades de millones de españoles que van a sufrir un 20% de reducción de su poder de compra por la inflación. Eso es lo honesto y lo adecuado para una situación tan complicada para millones de familias, y especialmente a las rentas medias a las que el gobierno ha abandonado su suerte. El gobierno este año acabará recaudando unos 40.000 millones de euros más, y aún así cerraremos con un déficit superior al 5%. El gobierno tenía margen, pero ha preferido recaudar y repartir dinero por algunos colectivos para comprar voluntades de cara al año electoral que se nos avecina. Y en 2023 será una repetición. Además del incremento de ingresos previstos, en el escenario 2 enviado a Bruselas se prevé un incremento de otros 11.000 millones de euros que estarán disponibles para financiar la campaña electoral del Partido Socialista. Muchas gracias. Como decía, amigos de Café de Economía, veis la cara que tiene Miguel Ángel y también la de Víctor Píriz, acaban de salir de un pleno del Congreso para incorporarse a nuestro programa, porque sabéis que lo hacemos por adelantado, pero llevan 2 días, 3 días soporíferos, especialmente por tener que aguantar a una ministra de Hacienda, como en este caso es María Jesús Montero, que nosotros cariñosamente le llamamos Engaños Montero. Hoy nos acompañan en el programa, como siempre, pues Víctor Pérez y Jordi Benítez. Sabéis que Víctor es el portavoz de presupuestos en el Congreso, Jordi es el jefe de economía del debate, y Miguel Ángel es portavoz también de la Comisión de Asuntos Económicos y de la Comisión Mixta Congreso-Senado en el Tribunal de Cuentas, y además también de la Comisión de Presupuestos. Víctor, por empezar contigo, semana dura, semana en la que se han tratado 7 enmiendas a la totalidad y en la que se ve que el gobierno sigue, si no engañando, sí de alguna forma manipulando la realidad de lo que están siendo los presupuestos. Pues sí, Eugenio, buenos días a todos los los televidentes, se decía antes. Yo no sé ahora cuando nos ven por YouTube cómo se llama a los que nos ven, pero bueno, buenos días a todos. Ya estáis haciendo lo que estáis haciendo, pues yo reconozco que veo esta tertulia mientras corro los domingos por la mañana, o sea, no la veo, directamente la escucho. Bueno, pues ha sido, como tú dices, una semana, bueno, pues diferente. Hemos tenido a la ministra Montero paseándose por el Congreso de los Diputados, expidiendo carnet de buen patriota y de mal patriota. De buen patriota, el que pacta con ella estos presupuestos, ya sea a costa de que las elecciones autonómicas compitan como selecciones nacionales, ya sea a costa de acercar presos al País Vasco, ya sea a costa de rebajar el delito de sedición. Esos son los buenos españoles, porque son los que han pactado con el gobierno, pero el resto, los que no comulgamos con estas cuentas falsas, tramposas, mentirosas que nos han presentado, somos malos españoles. Bueno,
Yo del debate me quedo con muchas cosas. Si queréis, luego entramos en más profundidad. Os voy a dar solo dos highlights, dos titulares que yo creo que definen un poco al personaje y que yo lo veía publicado en el debate estos días. Dice, la ministra defiende sus presupuestos como un antídoto contra la desigualdad y la pobreza. O sea, España con la tasa AROPE por encima del 31,8% cuando nunca ha estado en ese nivel. Cuando nunca ha estado en ese nivel. Llega a ese nivel con un gobierno socialista y ellos se declaran defensores de aquellos que están generando por miles, por cientos de miles y por millones, que es pobres. Es que hay que tener cuajo para hacerlo. Y luego las lecciones que nos da de teoría económica esta señora son impagables. Yo veía la cara de Miguel Ángel durante el debate, lo tengo cerca, y la verdad es que vamos, ni en Oxford ni en Cambridge nos ilustran con las clases de teoría económica que nos ha dado ella. Nos ha explicado Laffer inverso, porque nos preguntaba, ¿y por qué en 2012 cuando... Recuerdo a los que nos estáis viendo oyendo, en 2012 cuando España caía a unas tasas del 6, del 7%, del 5, del 4%, España caía en plena crisis y con las restricciones que dejó el Partido Socialista al final de 2011 cuando entró Mariano Rajoy. ¿Por qué cuando llega Mariano Rajoy sube impuestos? Si es tan sencillo, hubiera bajado y hubiera recaudado más. Señora, hay que leer un poquito más. Yo creo que este socialismo tiene un problema, y tiene un problema real con la lectura. Yo creo que huye de los libros porque huye de la cultura general que dan los libros. Por eso quiere que los jóvenes salgan cuanto antes de los centros escolares y aprueben o no aprueben, tiren para adelante. Yo creo que su principal problema es ese, la incultura, intentar engañar, intentar igualar por la baja a todo el mundo y que tratarnos a todos por tontos. Oiga, señora, pues no nos va a tratar por tontos porque los españoles nos han puesto aquí para defender un modelo de país diferente y es lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo. Miguel Ángel, de alguna manera la ministra de Hacienda actúa más como número 2 del PSOE y coautora de esta barbaridad de presupuestos que se están casi terminando de perfilar en el Congreso para su aprobación a base de cambio de cromos y lo de la pelota vasca y el surf y otro tipo de cosas, que otra cosa más seria. ¿Qué nos puede suponer estos presupuestos de cara al futuro, teniendo en cuenta de que organismos como la IREF, el Banco de España, FUNCAS, el BBVA, el Fondo Monetario Internacional, por decir algunos, nos dicen que España probablemente va a entrar en recesión a partir del primer trimestre del 2023, teniendo en cuenta que una recesión se hace con 2 trimestres con crecimiento negativo? Y por otro lado, pues con todo lo que viene sucediendo, o sea, ¿cuál es el panorama de futuro que se nos presenta? Bueno, pues crítico diría yo. No solo todas las previsiones han fallado, sino que lo decía el otro día la presidenta de la IREF en las comparecencias con los presupuestos. Es que estos presupuestos son inconsistentes. No es que no sean creíbles, es que además son inconsistentes. Eso es un peligro para una situación tan problemática como en la que estamos. Se necesita hacer bien el trabajo y yo creo que este Partido Socialista no lo está haciendo bien, este gobierno no lo está haciendo bien. María Jesús Montero, lógicamente, pues defiende su trabajo como es lógico, como puede, ¿no? Y bueno, ella la verdad es que es buena, es muy demagoga y vende unas ideas que no tienen nada que ver con la realidad, pero bueno, hay gente que se las compra, ¿no? O sea que ella hace muy bien su trabajo. Perdón, pero es que ayer, la subgobernadora del Banco de España, en una presentación que hizo en Sevilla, creo que ha sido, habló del riesgo de una policrisis, una cosa que se hablaba hace ya bastantes años por un historiador británico, que es cuando se dan diferentes crisis en una juntas, ¿no? Juntas en una. Y eso es una situación muy, muy, muy peligrosa. Es una situación muy peligrosa que pone en riesgo realmente el futuro del país. Si tenemos en cuenta además el nivel de deuda que tenemos, que no nos va a permitir tener ningún margen de maniobra ante nuevas situaciones de crisis, pues el riesgo en el que incurre este país es muy alto y por tanto, como te decía al principio, a mí me parece una situación crítica. No va a mejorar durante este año 2023 porque
hay elecciones y los años especialmente electorales, los gobiernos en general, no hablo solo del Partido Socialista, utilizan los presupuestos para intentar renovar en las urnas sus gobiernos, con lo cual yo creo que vamos a acabar el año 2023. En 2024 es posible que la Comisión Europea empiece a volver a exigir las reglas fiscales, ¿no? Unos esfuerzos especiales a través de las reglas fiscales, y va a ser una situación muy complicada y unos años muy complicados para nuestro país. Jordi, de alguna manera se está cumpliendo también esas contradicciones que tiene el gobierno, que dice desde por un aspecto que está ejecutar los fondos europeos, los famosos fondos New Generation, pero resulta que nos encontramos que esta misma semana en un sector tan importante para España como es el sector del automóvil, concretamente Ford ha anunciado que en Almusafes va a dejar de fabricar 2 modelos, y por otro lado también esa famosa fábrica de baterías que de alguna manera se iba a hacer también en la Comunidad Valenciana, parece ser que corre peligro porque el gobierno, aunque había prometido una cantidad de 1.000 millones de euros, resulta que solo de momento ha consignado 167, con lo cual es probable que esa fábrica vuele de España, con lo mismo que puede suceder en la tierra de Víctor, en Extremadura, que se pretendía también crear otra fábrica de baterías, pero por las condiciones la propia Junta de Extremadura ha debido tumbar el proyecto. ¿Qué opinas un poco de la ejecución de estos fondos europeos, que hasta el momento parece que solo se han ejecutado 5.000 millones y tenemos todavía una cantidad brutal pendientes de ejecutar, no solamente del año 2022, sino de cara al futuro del 2023? Bueno, yo creo que falta desde luego más rapidez en la ejecución, eso está clarísimo, ¿no? Pero luego un trabajo más serio en general de todo tipo, ¿no? Esta mañana me contaba una persona de Stellantis, que como todos sabéis, pues es uno de los principales grupos mundiales de automoción, ¿no? Que hace 9 meses se habían dirigido al Ministerio de Transición Energética para que abordara la cuestión de la alta tensión en Vigo. Stellantis tiene en Vigo pues, la mayor fábrica de España, y Vigo es la única ciudad de más de 250.000 habitantes que no tiene alta tensión. Eso produce una serie de microparadas en la producción, que significa a su vez que se dejan de producir varios miles de vehículos, ¿no? 9 meses y no tienen respuesta de momento, ¿no? Es decir, si así se actúa con uno de los principales grupos de automoción, sí, fondos europeos, ¿no? Yo no sé qué efecto va a tener los fondos europeos en la economía. Cada vez hay más escepticismo, ¿no? Y es mucho dinero el que en principio iba a llegar a España. Ha llegado parte de ese dinero, pero no llega al usuario final, ¿no? Bueno, entonces pues habría que hacer algo, ¿no? Yo también quería incidir, aparte de esta cuestión, en algo que comentaba Miguel Ángel al principio, sobre que estoy muy de acuerdo, además quería comentarlo, ¿no? Sobre las bajadas de impuestos, que es este debate que se está comentando ahora, ¿no? Efectivamente, pues a mí desde luego no me suena que el Partido Popular haya hablado solo de una bajada de impuestos masiva, ¿no? Siempre lo ha dicho acompañado de una reducción del gasto público y de la burocracia, que es precisamente de lo que no se habla nada, ¿no? Porque todo el mundo sabe que el principal problema que ha habido en el Reino Unido ha sido ese, o sea, que se va a bajar masivas de impuestos y un gasto público excesivo también. Entonces, me parece que la batalla del lenguaje ya se está empezando a jugar de cara a las elecciones, y es muy importante que el partido principal de la oposición juegue sus bazas en este terreno, porque si no las juega, pues corre peligro, ¿no? Esta mañana salió me imagino que lo habéis visto todos, pues una encuesta del Confidencial en la que hablaba de un comienzo de reducción del efecto Feijóo, digamos, y un ajuste entre... Sí, Jordi, yo creo que eso se debe a que, a ver, Feijóo ya lleva seis meses desde que vino de Galicia a Madrid, y uno de sus
uno de sus problemas es que, o sea, en algún momento tiene que frenar ese boom que ha pegado, porque recordemos que estaba casi en 80 escaños y la encuesta hablaba de 128 aproximadamente. En algún momento tiene que tener un pequeño parón, vamos a decir, para luego seguir haciendo cima, pero la realidad es una cosa. Y Miguel Ángel y Víctor, a ver, hay un problema por parte a la hora de comunicación, que es lo siguiente, vamos a ver. Se está confundiendo o vamos a decir engañando, se están dando malos datos de lo que ha sucedido en el Reino Unido. Porque de alguna manera, efectivamente, la primera ministra del Reino Unido llevó a cabo una bajada generalizada de impuestos, pero con un gasto público absolutamente masivo y brutal. Pero esa no ha sido la razón de su cese. Eso no ha tenido nada que ver con el hecho de que una bajada de impuestos pueda provocar una crisis incluso de carácter monetario como está el Reino, o sea, como está el Reino Unido. Hay que tener en cuenta factores como el Brexit y demás. ¿Qué opináis de esto? Porque es importante que la gente lo conozca, porque ve determinados medios de comunicación, ve determinados informativos o ve estos plenos de presupuestos que la verdad que hay que tener valor para verlos, pero son 7 horas y llega un momento en que puede generarles una confusión brutal desde el punto de vista del concepto de lo que ha pasado en Inglaterra y del concepto de lo que en sí mismo está proponiendo el Partido Popular, ¿no? O sea, cualquiera de los dos, o Sí. Víctor o Miguel Ángel. Yo es que creo que das en la clave. Creo que de este debate con la ministra, que podemos, ya te decía, sacar titulares todos los que queramos, al final la percepción que me llevo es que ellos están utilizando el tema del Reino Unido para desgastar una propuesta fiscal como es la del Partido Popular. Incluso nos ha leído nuestro propio programa electoral del año 2019, lo tenía bien preparado la ministra, sobre nuestro proyecto. Cualquier parecido con la realidad de lo que ha pasado en Reino Unido o lo que se ha hecho en Reino Unido a lo que ha propuesto el presidente Feijóo aquí es pura coincidencia. En Reino Unido eran embajadas masivas a todas las clases sociales, incluidos a los que más ganaban, o especialmente a los que más ganaban, porque cuando no lo haces proporcional, a quien afecta más es a quien más gana. Y aquí hemos hablado de otra cosa totalmente diferente. Aquí nuestra propuesta venía de un análisis, yo creo que certero, de las causas y de los principales damnificados de la crisis. Las causas están afectando principalmente a las rentas medias y bajas. ¿Por qué? Porque a menor renta, con una inflación equiparable para todos o igual para todos, los que menos ganan ocupan una mayor parte de su renta disponible en comprar los productos de primera necesidad, que son al final los productos que te están subiendo en la cesta de la compra, sea electricidad, sea combustible o sea comida. Entonces, si está subiendo eso, está rebajando tu renta disponible en tu familia. ¿Qué propone el Partido Popular? Oiga, a estas familias que ganan menos de 35.000 euros, que entenderemos, hoy se lo decía Cuca Gamarra y se lo repetía, el PSOE en esa rebaja tímida se ha quedado en 21.000 euros. Bueno, yo creo que las familias, digamos, la renta media en España podemos decir que llega hasta 35.000 euros anuales, que son unos 2.000 y poco euros al mes. La gente que gana eso en este país, para el PSOE no tiene derecho a una reducción fiscal. Nosotros creemos que sí, hasta ahí. Ahí hemos puesto el límite y hemos propuesto que para ellos se les devuelva vía bajada de impuestos, no vía subvenciones, que es otra cosa más complicada y más difícil y más dificultosa de articular, sino vía reducción fiscal, esa subida que están teniendo en los precios de la compra a diario. ¿Cómo? Pues deflactando el impuesto, ¿cómo? Rebajando el IRPF en esos tipos marginales más bajos. Son diferentes, no es lo mismo una bajada masiva de impuestos que afecta negativamente a la recaudación, etcétera, etcétera, que aquí, que lo hacemos en un entorno en el que el Estado está recaudando a fecha de septiembre más de 30.000 millones más de euros que el año pasado en la misma fecha. Aquí hay margen para hacer ese tipo de bajadas quirúrgicas, fiscales y destinadas a esa parte de la población que peor lo está pasando, y en el Reino Unido han hecho otra cosa diferente. Comparar peras con manzanas, pues muy bien, pero no es lo que nosotros hemos propuesto. Yo entiendo que a su argumentario le viene bien, pero no es lo que nosotros hemos propuesto.
Pero es importante que dejéis claro a la gente que no tiene nada que ver una cosa con otra. Sí, Por Miguel eso lo Ángel, he dime. intentado explicar despacio para que los que nos estén escuchando lo entiendan perfectamente cuál es la diferencia entre lo que se ha hecho en Reino Unido y lo que propone Juan Bravo, lo que propone el Partido Popular aquí en España. Mira, os Miguel Ángel. leo el plan que envió el Partido Popular al gobierno hace ya bastantes meses, a principios de año. Decía, de forma inmediata para conseguir 4 objetivos prioritarios. Racionalización del gasto burocrático del gobierno. Bajada de impuestos selectiva e inmediata. Rediseño de los fondos europeos para hacerlos más útiles y reformas estructurales a medio plazo para incentivar la actividad económica. Esto no tiene nada que ver con el plan. Se ha juntado con lo que están haciendo algunas comunidades autónomas con el impuesto del patrimonio, que no tiene nada que ver con una bajada de impuestos, sino es un tema más de competencia, que lo que están buscando lo que están intentando es atraer a grandes patrimonios y a inversores a su territorio para fomentar las inversiones en sectores productivos, que no tiene nada que ver con las bajadas de impuestos ni por supuesto con lo que ha planteado la ex primera ministra británica, ¿no? Aquí hay que, claro, mira, hoy coincidía con una persona que conoce muy bien la política, he estado comiendo con él y hablaba de, claro, cómo poder competir con un gobierno como este, que tiene dinero todo lo que quiera, que no solo se puede endeudar y puede generar el déficit que quiera, con una subida con una recaudación tributaria récord a causa de la inflación, con todo ese dinero más 77.000 millones de euros que vienen de Bruselas a fondo perdido. ¿Cómo podemos competir? ¿Cómo alguien puede competir contra un gobierno? Claro, un gobierno que lógicamente tiene mucho poder mediático porque es el gobierno, tiene mucha acción política porque es el gobierno y tiene muchísimo dinero en este caso. Va a ser muy complicado. Y es el poderoso porque el gobierno favorece a los poderosos, a los suyos con su BOE. La prueba tenemos que permite que el PNV pueda romper la caja única de la seguridad social manejando las pensiones. Lo de la Federación de Pelota y demás parece una tontería, pero también es importante. Y otro tipo de medidas que de alguna u otra forma pues dan lugar a que Eugenio, el gobierno pues... Pani, comentando con lo que decía Jordi antes, o sea, las encuestas que salen este fin de semana o que han salido durante la semana van en esa línea que dice Pani, o sea, es que es muy difícil competir con alguien que llega tan dopado a la carrera. Es que, como dice Miguel Ángel, es que no tienen límite en el deuda, o sea, no les importa, tienen una recaudación récord, pueden gastar en lo que les dé la gana y sobre todo, este señor Sánchez no va a entregar la cuchara. O sea, este va a llegar peleando hasta el final. Y las encuestas de este fin de semana lo que es eso. Va a ser muy complicado. Muy complicado porque además, ya os digo, va a poder influir en aquellos colectivos que más le interesan de cara a las elecciones. Tiene dinero, ingentes cantidades de dinero para financiar su campaña electoral en el año 2023. Ingentes cantidades. Es que de verdad, es una auténtica barbaridad. Y además sin control. Primero, porque el déficit y la deuda, las reglas fiscales están suspendidas. Y segundo, porque los fondos europeos no hay ningún control de Europa. El otro día nos lo reconoció la Secretaría de Estado. El artículo 135 de la Constitución que dice que... El artículo 135 no se cumple y no pasa nada. La ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera no se cumple y no pasa nada. El artículo 7 no se cumple. O sea que... El 135 creo que es el apartado 1 el que no se cumple, ¿no? O en su globalidad. No se cumple. Porque, a ver, el artículo 135 de la Constitución lo que exige es que el gobierno, y en este caso el Estado, mantenga, vamos a decir, una paridad entre ingresos y gastos y que pueda dar lugar a un déficit que no pase de las reglas fiscales establecidas desde Bruselas, ¿no? Eso es. Salvo en momentos de crisis. Lo que dice el artículo es que todas las administraciones adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Primero no lo cumple y el segundo que tanto el Estado como las comunidades autónomas no podrá ocurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos. Como no hay márgenes, pues el segundo no lo está incumpliendo. Pero es que luego hay otro apartado y en esto Jordi opina también tú, hombre, vamos a ver, hay otro apartado que yo considero importante y que la gente no se da cuenta. Si nosotros estuviéramos en una situación excepcional
como país, independientemente de que nosotros, por nuestro compromiso con la OTAN, como con nuestro compromiso con la Unión Europea, estemos participando en sanciones a Rusia y otro tipo de medidas desde el punto de vista de nuestra alianza militar, sí hay una cuestión que sería importante. Un caso, o sea, si España estuviera viviendo una situación extraordinaria, existe el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de guerra incluso para poder tomar decisiones. En este caso, el gobierno no ha pasado la situación que está España por el Parlamento, ¿no? ¿Eso no influye o no, Jordi? Bueno, yo creo que una situación excepcional estamos efectivamente, ¿no? Pero precisamente por eso no se entiende la política que se está siguiendo. En el sentido que si vamos a una época de menor crecimiento económico, no se entiende que, como decía el otro día el Instituto de Estudios Económicos, la presión fiscal Sí, Jordi. sociales, sí, Sí, te oímos. Es que sí, se corta un poco. Bueno, que la presión fiscal empresarial, que son el impuesto social y las cotizaciones sociales, sigan subiendo, es decir, se pongan más trabas a las empresas, ¿no? Vamos a rebasar el 11% de presión fiscal sobre las empresas el año que viene y eso está por encima de la media de la Unión Europea, ¿no? Y tampoco se entiende que sigan subiendo los impuestos en general, ¿no? Es decir, como comentabas antes, ¿no? Si la inflación está como está, ¿no? Y eso afecta a los más vulnerables, a las rentas más bajas, ¿no? Pues bueno, no se entiende que siga subiendo se espere que suba la recaudación de los impuestos el año que viene, ¿no? Que va a subir un 7,7% el IRPF, un 5,9% el IVA, que además pues la gran distribución está diciendo hasta la saciedad que se baje el IVA de los impuestos de primera necesidad, ¿no? Precisamente hay otro dato importante, Jordi, que lo anunció la ministra María Jesús Montero, Engaños Montero, como solemos decir en esta santa casa, o sea que va a ser también importante. Que sea legal o no, no lo sé, pero luego se lo preguntaré a Jordi, a Victoria, a Miguel Ángel, y es el hecho de que la ministra ha anunciado que este mismo año se va a aplicar el impuesto a las grandes fortunas. Es un impuesto que ni está presupuestado, ni que está cuantificado, ni que en sí mismo, en cuanto a cuantía de recaudación, se ha pasado por el Congreso de los Diputados. ¿Eso puede ser legal o no? Legal. Bueno, aparte de eso, habrá que ver qué recaudación real van a tener, porque muchos de los nuevos impuestos se proyecta una recaudación, ellos están hablando de 3.000 millones entre 2023 y 2024. La IREF ya ayer dijo una cifra menor, y luego además todos sabemos que las llamadas grandes fortunas pues son las más hábiles, son las que tienen más medios para moverse, por ejemplo, a Portugal, ¿no? En la que no hay impuesto de patrimonio, por ejemplo, ¿no? Y están mucho mejor tratadas en general, ¿no? Entonces habrá que ver si esos 3.000 millones que dicen van a conseguirlo, ¿no? No van a... ¿Qué opináis con respecto a la aplicación este año del impuesto de las grandes fortunas, Miguel Ángel? No van a conseguirlo. Lo decía muy claro Jordi sobre la movilidad que tienen los grandes capitales y los grandes patrimonios, y se pueden ir a un país socialista, como es el caso de Portugal, donde no se le aplica. O sea, que es decir, ser socialista no significa hacer estas cosas que son negativas para tu propio país, como es el tema del el nuevo impuesto a los ricos, o a los super ricos, a las grandes fortunas, o como lo llamen, ¿no? A los 23.000 más ricos. A los 23.000, que ya veremos a ver cuántos contribuyentes hay y qué cantidad se recauda. El impuesto a las energéticas tampoco va a salir. No va a salir como lo tenía previsto el gobierno, porque al final y a la banca menos lo que vaya a hacer la Unión Europea. Ya se está hablando de ese tema, y además la Unión Europea sí se lo ha dicho al gobierno. Y el impuesto a los bancos, a las entidades financieras. El otro día, la propia presidenta del FROP, nombrada por el Partido Socialista, nos dijo que la situación de las entidades financieras en esta crisis no era boyante. Muy al contrario, la previsión de subida de la mora va a hacer que suban muchísimo las dotaciones por provisiones. Eso va a significar una reducción de sus beneficios. Y después, el Banco Central Europeo, cuando dictamine sobre la consulta que se le ha hecho, porque claro, en este gravamen se decía que no se podía repercutir a clientes, cuando el Banco Central Europeo expresamente obliga a la banca a repercutir todos los costes, todos los incrementos de costes
fiscales, les obliga explícitamente a hacerlo. Lo que va a decir el Banco Central Europeo es que lo va a tener que hacer, con lo cual el impuesto que se va a poner a la banca va a ser nuevamente un impuesto a todos los españoles, como todos los demás que está poniendo. Es que esa es la política de este gobierno. Y no van a conseguir recaudar, ya te digo, ni en el de las energías, en el de las empresas energéticas, ni en el de las grandes fortunas, ni tampoco en el de la banca, lo que tenían previsto para nada. Al final, la recaudación gorda, como este año, no va a venir de esos, va a venir de las rentas medias, a las que se les va a fusilar, se les sigue fusilando y no se les ha adoptado ninguna medida que les favorezca, ninguna. Y Víctor, de alguna manera también tanto que puede ser preocupante de cara al futuro, como es esa subida de 0,75 puntos que puede llevar a cabo el Banco Central Europeo. Estamos hablando en un momento en el que están reunidas, todavía no sabemos exactamente cuál va a ser la cuantía, pero todos los indicadores y todos los especialistas cuantifican en un 0,75% la subida de tipos de interés. ¿Eso de qué manera puede afectar a la banca, teniendo en cuenta que la banca tiene que pedir dinero, vamos a decir, prestado al Banco Central Europeo, y de alguna manera también el coste del dinero para los bancos va a subir, ¿no? Sí, y lo van a pagar los bancos, pero lo van a pagar sobre todo los españoles. Los españoles son los que van a pagar esta subida, que por cierto me parece curioso. Yo hablaba antes Miguel Ángel, ya su gobernadora del Banco de España hablaba esta semana sobre la policrisis. Yo había leído algo creo que es un historiador el que lo sacó hace tiempo. Me parece curioso porque nunca se habían dado dos crisis tan intensas, tan cercanas, por tanto tiene aspectos de una y aspectos de otra. Estamos en una crisis que va a ser un shock de oferta, pero que también en parte es un shock de demanda, y que alguien me explique qué teoría económica está comprobada y visada y perfectamente aceptada por los economistas sobre que subir los tipos de interés a este nivel que los está haciendo el Banco Central Europeo y a este ritmo que lo ha hecho pues la Reserva Federal Americana o el Banco de Inglaterra, vaya a tener los efectos sobre la inflación y sobre la actividad económica que pretende el Banco Central Europeo. Yo no lo tengo tan claro. Sí sé que esos costes van a repercutir en las entidades bancarias y principalmente en los usuarios de esas entidades bancarias, que somos los paganinis, los millones, creo que más de 11 millones de españoles que tienen una hipoteca y a los que nos va a subir el tipo de interés de forma abusiva, casi abusiva. En mi caso van a ser unos 180 euros al mes. Sí sé quiénes van a ser los paganinis. Ahora, yo no sé si nos hemos parado todos a pensar, como decía Miguel Ángel, esta policrisis, si realmente con tantos aspectos diferentes. Está claro que el Banco Central Europeo tiene una misión fundacional, digamos, que es garantizar la estabilidad de la Unión Europea, la estabilidad de los precios en torno al 2%. Eso dice su tratado de funcionamiento, su tratado fundacional. Bueno, si la única palanca que tenemos para hacer eso es el tipo de interés, cuidado, porque esta situación no es una crisis como las que ha habido históricamente y en las que por una simple curva de oferta y demanda, cuando tú retirabas el dinero del mercado y retirabas la demanda, se enfriaba el mercado y por tanto bajaba la inflación. No estamos en esa situación, porque la curva de oferta y demanda se mueven independientes, porque hay un shock de oferta y un shock de demanda. Entonces, desde tu opinión, es una crisis estructural de todas y no una coyuntural, como puede parecer. Bueno, eso lo llevamos diciendo en el Partido Popular, yo creo que ya más de un año, cuando la ministra decía estamos en una crisis, decía la inflación es coyuntural, nosotros le decíamos, pero ¿cómo va a ser la inflación que estamos sufriendo coyuntural? Ahora le llaman la crisis de Putin. Oiga, es que nosotros acabamos el año con el 6,5% de inflación y Putin todavía no le había puesto los tanques encima de Kiev. Quiero decir, hay que ser un poco coherentes con esto. Aquí hemos llegado después de la pandemia, ha habido obviamente la situación que hubo después de la pandemia de incremento del consumo, pero las cadenas de suministro global se resintieron y se siguen resintiendo. Entonces estamos ante una crisis diferente, Víctor, a todas las anteriores. Pero la gente se olvida que cuando estábamos entrando en la pandemia, ahí hacia el 28-29 de febrero del año 2020, España estaba en deceleración económica, estaba cayendo el crecimiento y estábamos en un momento en el que la situación se veía que podía originarse una crisis. En este programa lo hemos hablado bastantes veces.
¿eh? Bueno, Jordi, estaba cayendo el crecimiento, pero no estábamos decreciendo, no era una situación, o sea, se estaba disminuyendo macroeconómicamente la estábamos cuantía de intentando crecimiento. alcanzar el 3,5%, creo que era, ¿no, Miguel Ángel? El objetivo de ese año era el 3,5%, que no estaba dentro del plan de estabilidad, que era el 3%, pero bueno, no se conseguía porque obviamente no tienen voluntad de conseguirlo, Eugenio. O sea, esta gente no tiene voluntad de conseguir eso porque prefieren regar con gasto improductivo para sus electores. Jordi, vamos a ver, tal y como están las cosas y teniendo en cuenta que los bancos también van a restringir las hipotecas y tal, ¿qué se le puede aconsejar a una persona pues, que necesite una hipoteca para seguir reflotando su negocio que está en mala situación? Porque le han subido los costes de producción, los costes de seguridad social, le ha subido la luz, le ha subido prácticamente todo. ¿Qué se le puede aconsejar en esta situación? ¿Qué es lo que puede hacer para sobrevivir, vamos a decir, no desde el punto de vista individual, sino como pyme, pequeña empresa, como ese negocio que tenemos en cualquier barrio de nuestra España, ¿no? Bueno, yo creo que está claro que hay que ser muy prudente en los próximos meses, ¿no? O sea, el crecimiento que se espera es muy pequeño. De hecho, las expectativas empresariales, ¿no? La confianza empresarial, el índice, pues ha bajado, está, no recuerdo los puntos, pero me parece que está en 57, estaba en 80 y pico hace unos meses, ¿no? Bien, pues yo creo que con esas perspectivas, pues bueno, solo queda ser prudente y luego esperar. Hombre, el Banco de España decía que a partir de la próxima primavera podría empezar a mejorar la economía. Es decir, a partir de marzo. Bueno, pues hay que ser muy prudente en esta época, ¿no? Se le corta. Van a hacer todo. Sí, sí, Jordi. Sí, el otro día, por ejemplo, Sí. llamaba la atención, yo creo que viene también al caso, ¿no? El otro día la AIREF comentaba los 2 puntos en los que no coincidían sus previsiones con las previsiones del presupuesto del año que viene. Bueno, y hablaba de la formación bruta de capital fijo. Como sabéis, pues es la que mide los activos fijos adquiridos por el sector público y privado, un poco las previsiones, también lo que va a comprar las empresas, ¿no? Entonces, bueno, la AIREF esperaba que subiera en 2,7 puntos en el 2023 y el gobierno esperaba que creciera en 9,5. Claro, era uno de los puntos de discrepancia. Lo mismo pasaba con las exportaciones también. La AIREF esperaba 2,5 puntos de crecimiento y el gobierno 7,3. Bueno, pues yo creo que esto también... Son unas diferencias abismales y además ilógicas, ¿no? Sí. Miguel Ángel, si hay alguna persona en España que conoce muy bien lo que son los aspectos de una crisis, ese eres tú, porque tú fuiste portavoz en la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera, hiciste unas conclusiones de 200 folios que algún día vamos a mandar la actualidad a freír espárragos y vamos a hablar de eso porque es delicioso esos 200 folios de conclusiones. Pero a ver, para que nuestros telespectadores puedan entender eso, ¿qué puñetas es eso de la policrisis y concretamente en España, desde qué aspectos se puede considerar que podríamos estar en una policrisis? Bueno, en España y en toda Europa es cuando, sí, se juntan varias crisis en una. Normalmente cuando tienes una crisis del sector inmobiliario o financiera o de consumo o de exportaciones o de comercio o lo que sea, pues tienes una crisis concreta. Entonces, que afecta a unos sectores concretos y tiene unas consecuencias concretas. Pero cuando se juntan varias crisis a la vez, pues tiene unas consecuencias imprevisibles. Es lo que comentaba además Víctor muy bien, que no se pueden tomar las medidas teóricas y típicas de una crisis normal cuando tenemos una crisis o varias crisis juntas, ¿no? Que afectan, que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con el sector inmobiliario, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con los déficits y la deuda de los países. Y con los costes de energía también, ¿no? Con los costes de energía. Entonces, juntas todo eso, son varias crisis a la vez y no puedes utilizar las mismas recetas. O sea, tenemos claro que vamos a sufrir durante una temporada y hay que tomar medidas para sufrir. Es decir, ser muy responsable en el aspecto fiscal,
muy responsable, porque no sabemos, o sea, por mucho que el Banco de España diga que en primavera podemos estar mejor, si las cosas evolucionan bien, y si no, no sabemos. Es que las cosas pueden ir a peor, y si van a peor, tenemos fortaleza, tenemos capacidad, tenemos energía para poderlo superar, pues a lo mejor no, porque no estamos haciendo los deberes. Tenemos que ser muy responsables y cuidar mucho a aquellos colectivos y a aquellos sectores que más están sufriendo, y no se está haciendo. Es que no había más que hacer. Solo tienes que cuidar a la gente que lo está pasando peor, aquellos sectores productivos que más necesitamos que estén tirando y que vayan adelante, y ser responsables fiscalmente, y entre todos asumir el coste de esta crisis. Es lo que hay que hacer, pero eso ni el gobierno ni se lo plantea, o sea, ni siquiera se le ocurre. Él solo está pensando en que tiene que ganar las próximas elecciones y punto, y se acabó, y lo demás le da igual. Y se va a fundir el dinero de los fondos europeos que eran importantísimos para el futuro de este país, se lo va a fundir en Nos nada. han dado buena tabarra con los fondos europeos, con los En Extremadura 144.000 millones no de... se va a fundir, porque el PERTE que anunciaron Sánchez en agosto y la ministra en septiembre, al final tiene 0 euros de financiación. Fijaros, O sea, en Extremadura no se lo van a gastar, ya te digo yo. Fijaros un detalle para que veáis los fondos europeos. Los fondos europeos se están utilizando para financiar las campañas publicitarias de las pensiones en España. Para eso, es decir, no solo los fondos europeos no se van a utilizar para transformar este país, la economía de este país, sino que los fondos europeos están haciendo campaña al gobierno. Así es. Es terrible, es terrible. Y en Víctor, este aspecto, estaba mirando los datos mientras hablábamos, los datos, yo se los recomiendo a nuestros espectadores o oyentes lo que hagan, los datos en la IREF, en la página de la IREF, la previsión del PIB que tienen en tiempo real, porque es muy interesante. Ellos ya prevén, en la última estamos en 0,2 en positivo, en la anterior estábamos en 0,2 en negativo. Ellos ya están previendo, anticipando que en el último trimestre vamos a caer, y que no que lo van a prever, que a día de hoy estamos cayendo. Dime. El jueves, Juanma Moreno ha presentado los presupuestos en Andalucía por valor de 45.000 millones de euros. Y entre las distintas medidas que ha anunciado es regar la economía andaluza con una cuantía de 6.000 millones de euros para intentar que la economía no se tumbe, que no caiga y que haya posibilidades de reflotamiento. Esa puede ser una de las medidas que podría adoptar, por ejemplo, el gobierno, con ese exceso de recaudación que tiene, poner una cantidad para reflotar la economía española, pues ayudando, pues qué sé yo, al sector primario, al sector de hostelería, al sector de la pyme, al autónomo. Que no necesita tirar de recaudación, si tenemos 140.000 millones de euros de fondos europeos, justa y específicamente para hacer eso que tú estás diciendo. O sea, es que vienen para eso. Lo que no vienen es para lo que ha dicho Miguel Ángel, para hacer publicidad de las pensiones y mandarle la carta a la gente a su casa con 200 folletos. No es publicidad de las pensiones, es publicidad de la política del gobierno. Sí, la política del gobierno sobre las pensiones. No es lo mismo, no es lo mismo. Ya, pero para eso no vienen. O sea, lo que vienen es para transformar este país. O sea, vienen para que en Extremadura, que se van a cargar una central nuclear que podrían alargar 15 o 20 años, quieren sustituirlo por una fábrica de baterías de litio. Viene para eso y al final no llega. Es decir, viene para hacer proyectos que transformen el país. Y para eso tenemos 72.000 millones en fondos europeos, más casi otros 70.000 en préstamos que no se están empleando, ni se van a emplear, ni están llegando, como decía antes Jordi, al tejido productivo. Para eso tenemos ese dinero. No hace falta llegar de la recaudación. Si de la recaudación, con hacer lo que nosotros hemos propuesto de devolver parte de ese dinero que están recaudando de más a los paganinis de ese dinero que están recaudando de más, con eso sería más que suficiente. La historia es que para este gobierno se ha encontrado para poder reflotar estos sectores que se han visto dañados por la pandemia con un dinero que no viene gratis, que tendremos que devolver, que devolveremos con bonos hasta el 2050, pero que ahora mismo se lo pueden gastar para regar esa economía y dinamizar esa economía y cambiar el modelo productivo. Me acaba de llegar. Sí, Jordi. Sí. No, ya que hablamos de fondos europeos y de dinero destinable a sectores, a mí por lo menos me ha parecido, no sé qué opinión tendréis, pero especialmente sonrojante la cuestión del sistema de auditoría, ¿no? Que en su día publicó Bloomberg y que creó un gran revuelo con que no iban a venir parte de los fondos europeos porque no estaba el sistema de auditoría, de comprobación de a dónde va cada fondo europeo, ¿no?
salió enseguida, pues, no sé si llamó Economía Bruselas o lo que fuera. Pero... Sí, Jordi. Sí, salió Bruselas diciendo que no, que el dinero iba a llegar y demás. Pero me parece, ayer precisamente, Dombrovskis, que es el encargado de la Comisión Europea de esta cuestión, decía que iban a revisar el sistema de auditoría español, ¿no? Es decir, que aunque han pasado unos días, lo siguen diciendo. En el sentido que ya sé... Y de hecho los hombres de negro están fiscalizando a ver cómo se están haciendo, especialmente de cara a las comunidades autónomas, porque no están conformes con el funcionamiento. Pero lo que quiero decir es que la cuestión existe, está ahí, está claro, y luego, por otro lado, me parece ilustrativo en el sentido que es una cuestión de transparencia. Y es la duda sobre la que hay, ¿no? Sobre el gobierno en esta cuestión, ¿no? Y sobre el despliegue de los fondos europeos. Sí, pero no va a suponer cierre de los fondos. Es pero para saber, porque no se sabe qué está pasando con los fondos, a dónde llegan. Es que no se sabe. Esto es. Sí, sí. Es más que hagan una hoja de cálculo en condiciones y no una chapuza. Así es que no tiene más misterio. De hecho, ya os lo digo, que Europa no va a hacer nada. De hecho, Europa, si nosotros cumplimos los hitos que le mandamos, que le mandó el gobierno español, que por cierto se parecen bastante al programa electoral del PSOE, es decir, no hay unos hitos. Bruselas no está pidiendo que hagan nada especial, está pidiendo que hagan más o menos lo que el programa del Partido Socialista le mandó en forma de hitos, lo desgranó así en capítulos, 1, 2, 3, 4 hasta 200 y pico, me parece que son, y ya está. Y en función de que vayan haciendo los hitos, que es su programa electoral, pues le va soltando Bruselas el dinero. Yo creo que el descontrol de Bruselas en este caso a mí me parece bastante preocupante. Por casi para acabar, yo... Víctor, andamos muy mal de tiempo, vale. pero voy a dar un par de datos que son importantes y casi con tu intervención acabamos. Un amigo mío personal, Antonio Pedraza, que es vicepresidente del Consejo de Colegio de Economistas de España, acaba de publicar un artículo que me lo ha mandado por WhatsApp y entre otras cosas dice que para el after las subidas excesivas de impuestos pueden llegar a provocar fenómenos como la economía sumergida, la salida masiva de capitales y desincentivos al trabajo del consumo y la inversión. Y luego por otro lado dice que en España en 15 años el empleo privado ha caído un 6%, mientras que el número de funcionarios ha crecido un 16%, acumulando en este caso el Banco Central Europeo más de 450.000 millones comprados de nuestra deuda, ¿no? Son datos que de alguna forma indican que lo que nos cuenta el gobierno pues son cuentos y no la realidad, ¿no? Víctor. Sí, bueno, es que ese título que a ti te encanta es que es la verdad, estos son los cuentos de las cuentas, tú lo dices habitualmente. Bueno, nada, yo creo que este gobierno con estas cuentas lo que hace es pues mandarnos de nuevo al matadero y mandar a este país al rincón de pensar muchos años, porque vamos a endeudar a muchas generaciones para pagar una campaña electoral y vamos a desaprovechar una oportunidad única de transformar nuestro país con una cantidad ingente de fondos europeos que no vamos a tener a volver nunca. Jordi, ¿algo que decir? Bueno, yo creo que simplemente que tiene que mejorar. Ahora, bueno, a ver si ahora parece que se reactiva el PERTE de la automoción, ¿no? Bueno, a ver si es verdad y empieza a funcionar el sistema, ¿no? Y llega ese dinero y ayuda a reactivar la economía. Cuando una fábrica como la de Almusafes de Ford quita 2 modelos de fabricación a partir de marzo del 2023, cuidadito que la próxima puede decir que se van. Miguel Ángel, ¿algo más que decir? Pues no, un poco más. La verdad, hoy estoy muy pesimista, como veis, pero es porque estos días estoy recibiendo mucha información y eso me hace ser bastante pesimista. Vamos a ver si conseguimos gobernar, que tenemos que trabajar mucho porque va a ser muy complicado a finales de 2023, principios de 2024 y podemos salvar otra vez el país como lo hemos hecho un par de veces. Amigos de Café de Economía, ya casi vamos a dar por finalizado el programa, pero sí les diría, miren la cara de Víctor y de Miguel Ángel. Se han tragado hoy desde las 12 de la mañana hasta prácticamente que ha empezado el programa a María Jesús Montero contando cuentos y sus engañitos, que diría el amigo José Vicente Mari. Es vergonzoso ver una ministra de Hacienda con esos chascarrillos, con
O sea, parecía el Club de la Comedia. Yo he puesto un Twitter sobre el tema, parecía el Club de la Comedia. Ni Leo Harlem, ha habido un momento que estaba entre Leo Harlem y Eva H. y no sabía para dónde tiraba, al final tiró para Eva H., o sea, totalmente. Pero lamentable que estemos en estas manos. Pues amigos y amigas de Café de Economía, esperemos que la semana que viene podamos ser más optimistas. Casi seguro que tendremos un consejero de Economía y Hacienda. Recordemos que hemos empezado el recorrido de los consejeros de Economía y Hacienda con el consejero de Castilla y León. Y la semana que viene tendremos un consejero ya para hablar de presupuestos de comunidad autónoma y cuáles son su situación. Gracias por todo y hasta la semana que viene.